diferencia. Sí, algún matiz. En realidad, dos cuestiones me parece importante mencionar. Salieron a la par, salió el comunicado de la Argentina y a la par el Fondo Monetario publicó su comunicado. Una cosa que dice, que no es una diferencia, pero es un dato para tomar, el fondo dice, el directorio tiene que aprobar este mismo acuerdo, está claro, ya lo sabíamos, pero lo tiene que hacer después de que lo apruebe el Congreso. Con lo cual tiene que aprobarlo el Congreso, recién ahí el fondo lo va a tomar. Recordemos que el 22 vence los 2.800 millones de dólares, o sea, tiene que pasar todo esto antes de esa fecha, y recién cuando el Congreso lo apruebe, el fondo lo toma y lo analiza en su directorio. Se da por descontado, obviamente, que no va a haber discusión al respecto, pero de todas formas... Porque además el Congreso no puede incluir modificaciones. Esto se aprueba o se rechaza. Es un acuerdo cerrado. Dice el propio organismo que va primero al Congreso de la Argentina y se tiene que aprobar en el Congreso de la Argentina porque así lo establece las leyes internas. Básicamente la ley que votó o que impulsó Alberto Fernández, que se votó, si no me equivoco, el año pasado. La otra cuestión, bueno, habla de algunas cuestiones, dice el programa es pragmático, realista, es creíble. Esto hace referencia, ¿se acuerdan a la revisión crítica que había hecho el propio organismo del acuerdo con Macri, que decía, bueno, se sustentó en un montón de políticas que no eran creíbles, lo habían hecho ellos mismos, ¿no? Sí. Pero bueno, decía, no eran creíbles, medio que nos comimos la curva y demás. Ahora, particularmente, llama la atención que usa, digamos, el planteo o hace el planteo inverso. Y la otra cuestión que me parece quizás la más trascendente, no cambia, no habla de las metas en particular, ni ningún dato específico del acuerdo con la Argentina, pero sí hay una diferencia sustancial en la cuestión de la inflación. Ustedes hace un ratito mencionábamos en el comunicado argentino que hacía mención a que la inflación era un fenómeno multicausal. Bien, y que íbamos a trabajarlo de distintas formas, bla, bla, bla. El fondo dice, abordar la inflación persistente es uno de los ejes centrales, abordar la inflación persistente con una estrategia múltiple. Hasta ahí decir, bueno, bien igual. Está bien, no me des tanta información. Pero ¿cuál es la estrategia múltiple que dice el fondo? Reducir la emisión monetaria y el déficit y aumentar la tasa de interés real. Combinado con otras medidas. Le metieron la palabra multi para que sonara parecida. Claro, los más ortodoxos de lo de siempre. Imposible. Esto, a ver, tiene que ver un poco con algunos debates que creo que acá lo mencionamos en alguna oportunidad. Todo muy lindo la multicausalidad, pero reducime la emisión monetaria, era un poco el acuerdo, ¿no? Entonces, todo muy lindo, pero yo sigo pensando lo mismo y de hecho vos tenés que comprometerte con esta curva de reducción monetaria. Conclusión, te reconozco que es multicausal, pero la verdad que estoy en los hechos diciéndote que es unicausal. Bueno, acá agregó dos cuestiones más si querés, pero todas en clave ortodoxa: el aumento de la tasa de interés real y en realidad la reducción del financiamiento o de la monetización del déficit, que es cuando hablas de lo tasa de interés real, quiere decir que lo que se pague por una inversión de un plazo fijo sea equivalente a la inflación. Sí, que esté un poquitito por encima. ¿Para qué? Básicamente para canalizar el ahorro y que el ahorro no se te vaya al dólar y te tensiones sobre el tipo de cambio, básicamente. Esa es un poco la cuestión. La Argentina subió la tasa, ¿se acuerdan? Sí, 2,5 puntos, 41, si no me equivoco, exacto, 41,5 está hoy, y que fue a instancia del fondo hace 10 días atrás aproximadamente. Pero de todas formas, en términos generales, es una concepción muy ortodoxa y clásica, diría, de lo que es el fenómeno de la inflación. Dista mucho, y fíjense que ni siquiera menciona regulaciones, controles de precio y demás, que si bien si querés el fondo los acepta, no te dice no los apliques, pero la verdad ni siquiera los incluye en su propio comunicado. ¿El contexto internacional lo pone en algún sentido? No menciona. Eso también es importante. Dice hacia el final del comunicado que este acuerdo le va a permitir a la Argentina el apoyo o el acceso al financiamiento internacional de organismos internacionales también, retomando aquella crítica que le habían hecho al inicio o con el acuerdo con Macri.
que decían, bueno, el fondo fue el único que te financió y eso fue un error. Tendríamos que habernos asociado, la Argentina tendría que haberle pedido plata a distintos organismos. Lo dice hacia el final, no hace ninguna mención al contexto internacional ni a ninguna posibilidad de revisiones. Bueno, la observación de revisión en caso de que el contexto se modifique. Claro. Y después repasa algunas cosas que ya sabíamos en relación a la cuestión de las finanzas, que pretende darle o lograr mayor cumplimiento por el lado de la recaudación y mayor progresividad. Quizás ahí también hay que reparar un cachitito. Hernán, discúlpame, una consultita. Cuando vos hablabas esto al principio de que hablan de la reducción de la emisión monetaria como un tema importante para reducir la inflación, ¿eso implica lleva necesariamente a un ajuste, o sea, reducir la emisión, es decir, que haya menos plata circulando? Qué buena pregunta. La pregunta. A ver, para ser preciso, ustedes habrán escuchado que el gobierno, Guzmán particularmente, siempre dice: el acuerdo te permite hacer crecer el gasto en términos reales a la par de la reducción del déficit. ¿Qué caray significa esto para el que está escuchando del otro lado y si es posible y factible? Es posible. Ahora, ¿qué tiene que suceder? Tiene que suceder que te aumente el gasto público por encima de la inflación, eso es que aumente en términos reales, y que pero que crezca por debajo del crecimiento económico. Ese crecimiento real quede por debajo del crecimiento económico. ¿Qué significa esto en concreto? Bueno, que vos primero tenés que crecer, que si crezco puedo hacer crecer el gasto, tengo que reducir la inflación para que el gasto no pierda en términos reales, y de todas formas lo que sucede es que el gasto pierde participación sobre el PBI. Esto va a pasar. Es decir, si vos el gasto era el 10% del PBI, no importa, estoy exagerando, pero supongamos el 10% del PBI va a ser menos, porque va a crecer más el PBI que lo que te aumenta el gasto, incluso aunque el gasto aumente por encima de la inflación. Conclusión, bueno, dicho así, en términos reales no sería un ajuste. En términos de PBI sí. Bien, con lo cual es medio finito, no sé si fui muy pedagógico. Me parece que es un escenario también complicado, porque además tampoco el estado de negativa de la oposición de no votar nuevos impuestos, ¿no? Tampoco te permite hacer una redistribución diferente, como para decir, bueno, que claro, que si hay que hacer un ajuste o lo que fuera, que salga de otro lado, digamos, ¿no? Pero bueno, tampoco eso te lo permite mucho esta negativa de la oposición. Ahí fíjate, a ver, el ejemplo más significativo y que también lo conocimos hoy, el aumento de las tarifas, que es un poco la discusión principal de la reducción del déficit. ¿Es ajuste o no? Y está por debajo de la inflación. Uno podría decir, bueno, no es ajuste. Ahora, que afecta a los sectores que les aumenta, y es lo mismo 40% de aumento de tarifas que 20%, ¿no? Conclusión, bueno, tenés estas dos lecturas, depende dónde te posiciones. A mí me parece, de nuevo, que este acuerdo, si bien, primera cuestión, todo esto siempre y cuando funcione todo como estamos mencionando, todo puede fallar, ¿no? Pero además de eso, me parece que de todas formas vos venís de un escenario muy magro en materia de ingresos, con lo cual la verdad que la recomposición uno quisiera que fuera del salario, me refiero, del ingreso, que fuera mucho más acelerada. Y me parece que el acuerdo no te garantiza demasiado esto. Esto yo diría que es como la principal crítica que yo le haría. ¿En qué sentido? Hace unos días salió una encuesta de analogías, no sé si la vieron. Sí. Dice que el 82% de la gente considera que la recuperación de su ingreso es muy lenta, es poca o nula, y que sus expectativas en materia económica no son muy positivas a futuro. Y además agrega, dice, casi el 80%, el 77% para ser preciso, considera que tendría que haber un aumento generalizado de salarios y jubilaciones. Bueno, estoy hablando de lo mismo. Es difícil imaginar ese escenario con este acuerdo del fondo. Y yo vuelvo, recién le preguntamos al Chivo Rossi, yo le preguntaba sobre la cláusula de revisión esta que en algún momento planteó Guzmán, porque si vos querés hacer un aumento generalizado de salarios, ¿lo podés hacer o el fondo te va a decir que no? Esta es un poco la pregunta, ¿no? Digamos, en definitiva. Además, leído en clave electoral, ¿esto te permite ganar en el 23, sí o no?
todo esto me parece que es parte del análisis. Y también otra cosa que es el tema de los commodities y de la energía, ¿no? Que importa a la Argentina, lo que aumentó el gas en la última semana a partir del conflicto con Ucrania, lo que están aumentando el precio de los commodities, y ayer hubo un tuit muy significativo de un fabricante de churros que decía que no le vendían harina porque le mandaron un comunicado diciendo, el proveedor diciéndole que por el conflicto bélico no entregaba harina. Hace una semana que vos tenés problemas con harina y los molineros con el trigo. El precio del trigo aumentó significativamente. Mira, de acá, de hecho, llegó a casi 30.000 pesos la tonelada, aumentó 15% en febrero. Solo en febrero aumentó 15%, 12,2% en dólares. Bien, con lo cual, obvio que te va a generar muchísima presión sobre los precios y ya te la está generando. ¿En clave de qué? En clave de retención, ¿no? Es decir, vos le pones un cupo, entonces le limitas la exportación. Como no puede exportar, ¿qué hace? Retiene el grano. No lo vende, no lo liquida, esperando a ver si con eso te presiona y le liberás la exportación. Hoy no puede exportar libremente, entonces espera a ver si con expectativas de que el precio se mantenga, y la verdad que a esta altura del partido no tenemos expectativa de la semana que viene baje, al menos eso no lo tenemos. Bueno, retiene el grano, ¿no? Y presiona al alza internamente. Discusión del pan. Hoy varios, o la Cámara de Panaderos y demás, mencionó la posibilidad de que aumentara el precio. Y probablemente tengas mucha atención en este aspecto. Te agrego no solo el maíz y todo lo que deriva del maíz, galletitas, harina, fideos y pan, sino aceite, girasol. Ucrania es de los principales productores de aceite, con lo cual ahí también vas a tener un problema. Tenés el fideicomiso del aceite, pero bueno, es parcial, porque no es al 100% de todo lo que exportás, ¿no? Bueno, salimos de la pandemia, entramos en la guerra, estamos en un contexto. Tiene su costado positivo, es decir, si vos exportás, esos dólares entrarían, y como está más caro te entrarían más dólares. Tiene su costado positivo, pero acá se te traslada a precios automáticamente. Sí, hay una presión muy grande hacia el mercado interno. Claro, si alguna vez decíamos, es un problema, lo que se supone que es beneficioso, que te aumentan los precios internacionales, que vos exportás, está bueno, también tiene su costado negativo y te termina